¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra propuesta en Puntos de Vista. Llegamos al jueves 22 de marzo. En instantes hablamos ya con el diputado Dionisio Amarilla. Ya está en nuestra mesa justamente para conversar con nosotros y debatir sobre las propuestas que tiene para el siguiente periodo legislativo, en caso de que lógicamente llegue a ocupar nuevamente una banca en el Parlamento Nacional, que es su objetivo. Actualmente en capital y área metropolitana el cielo está escasamente nublado, visibilidad normal de 20 kilómetros. Reiteramos que persiste un aviso meteorológico que habla de la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de vientos puntualmente fuertes a muy fuertes para el norte y este de Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú, según el Servicio Meteorológico Nacional. Les saludamos ya al diputado Dionisio Amarilla. Diputado, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por llegar hasta aquí, a pesar de que se está recuperando de un accidente, me estaba contando, ¿verdad? Así es, Silvio. Buenas noches para ti, para los amigos de la sala y en especial para los televidentes. Estamos aquí para conversar de nuestra propuesta, pero por sobre todas las cosas, para reflexionar sobre lo importante de la compulsa que tenemos aquí a 30 días. Justamente faltan exactamente 30 días, ¿no? Y tenemos nada menos que la responsabilidad de elegir a quien dirigirá los destinos de la República y a través de esa elección también instalar en el seno del Congreso Nacional a hombres y mujeres que puedan entender, comprender y a su vez trabajar para que en la República del Paraguay los recursos públicos rindan conforme a la necesidad de la gente y no precisamente a los grupos económicos instalados en el poder. Actualmente, de hecho, ya está representando al departamento con mayor cantidad de habitantes, de electores también, que es el departamento central. ¿Y cómo se presenta este nuevo desafío? Tuvimos la suerte en el 2012 de que en primera instancia, en las primarias de mi partido, fuimos ungidos con el colega Edgar Acosta como representante del departamento central, y posteriormente en las generales se nos confirmó esa confianza ciudadana. Las personas que nos dieron en su momento la confianza creo que habrán en ese sentido visto cómo hemos trabajado de manera ardua, de manera intensa, y podemos hoy, si hacemos un balance sucinto, decir de que si bien la tarea no fue fácil porque hubieron muchas convulsiones políticas, esta suerte de querer no solamente resquebrajar de manera permanente la institucionalidad generó mucha tensión a nivel país, y eso hizo que no pudiéramos profundizar sobre las necesidades del soberano. Aún así y todo fuimos propulsores de la ley de transparencia hoy vigente en la República del Paraguay, en donde gracias a ese marco jurídico hemos podido saber quiénes prestan servicio en la función pública, qué remuneración perciben. Ustedes saben el sinnúmero de situaciones que se han detectado a través de dicha situación. Fui el que ha escrito la ley que establecía topes para las universidades públicas. Hoy se ha convertido en un marco regulatorio también de los aranceles que eran fijados en los últimos tiempos de manera unilateral por parte de las autoridades académicas sin tener en cuenta la condición, el ingreso promedio de nuestro pueblo. Entonces, eso se constituía un poco en la primera barrera, en el obstáculo principal que tenían nuestros jóvenes para acceder no solamente a las universidades públicas, sino también a los institutos superiores de gestión pública. Entonces podemos decir en ese sentido que el balance, a nuestro criterio, ha resultado positivo. Si bien tal vez hubiéramos querido tener debates más profundos sobre temas urticantes como la reforma tributaria, creo que no menos importante ha sido el haber estado discutiendo el cómo hacer para robustecer la institucionalidad en la República del Paraguay, y entendemos en ese sentido que el resultado ha sido positivo porque gracias a ello
estamos en puertas de elegir a nuestras nuevas autoridades de aquí a 30 días. Ahora, también se está cumpliendo un año prácticamente de esta crisis de marzo. ¿Qué se aprendió de esa situación a tu criterio, diputado? ¿Qué sacamos en claro finalmente? En primer lugar, creo que los paraguayos hemos aprendido a participar del desarrollo, del robustecimiento de nuestras instituciones. Salir a la calle hoy sirve para que nuestras autoridades nos escuchen, sirve para que no solamente nuestras autoridades nos escuchen, sino que nos encontremos en una especie de ágora en donde compartimos cada uno nuestra visión país y a través de la misma generamos el debate en positivo. Porque si alguna deuda tenemos no solamente a nivel político, sino que creo que también es una deuda de la academia, es una deuda de los gremios, en fin, es un balance negativo que nos debería llevar a reflexionar profundamente, es el que no estamos acostumbrados a discutir y a reflexionar de manera seria. Nos gustan los insultos, los agravios. Nos gustan los agravios, los epítetos, descalificamos permanentemente, no nos gusta revisar los antecedentes y por sobre todas las cosas la solidez del constructo de las ideas. Entonces, en ese sentido creo que tenemos que seguir insistiendo en el ejercicio, en la generación de espacios para definir cómo hacer sustentable, por ejemplo, que el sector de la educación en el Paraguay pueda tener ese reclamo ciudadano de una inversión del 7% del Producto Interno Bruto. ¿Qué sector aportará más? ¿Dónde estamos administrando de manera ineficiente el Estado? ¿Dónde podemos hacer economía, eficiencia y eficacia en el sector público? ¿Y cuáles son los sectores a los cuales no le podemos negar recursos? Porque evidentemente son sectores postergados que requieren de la inversión de parte del Estado para salir adelante. El año pasado creo que nos aplazamos, nosotros seguimos sosteniendo que la deuda del sector campesino tenía que haber sido condonada. Hay mucha gente que están perdiendo sus pequeñas parcelas en el interior de la República porque no han logrado ni refinanciar con el sector financiero esas deudas, ni mucho menos el Estado ha procurado mejorar la gestión para que la asistencia técnica les llegue en tiempo, les llegue en forma y por sobre todas las cosas tampoco han tenido un acompañamiento de parte del Ministerio de Industria y Comercio para colocar sus productos en el mercado a precios justos. O sea, creo que la gran lección del año pasado es que el paraguayo está dispuesto, sí, a hacer el sacrificio para instalar un nuevo modelo de gestión en la República del Paraguay. Un modelo de gestión que se sustente en responsabilidades compartidas, no solamente en derechos, sino que también en obligaciones. El que va como mandatario a cumplir con la misión institucional y el que está demandante, el soberano, que lo va a estar controlando de manera permanente para que se cumpla a rajatabla, no solamente la promesa electoral, sino que por sobre todas las cosas el marco constitucional, las leyes vigentes y avancemos, construyamos por sobre todas las cosas. Sí, porque la gente de repente incuerema de las ideas de siempre que se lanzan en las campañas políticas y llegado el momento no se concretan. Por ejemplo, estamos hablando de la cuestión campesina, justamente esta semana se da nuevamente una marcha de los compatriotas del campo que si bien se han llegado en menor número, es la marcha número 25, o sea que es un cuarto de siglo que vienen reclamando la anhelada reforma agraria integral, por ejemplo. ¿Se imaginan ustedes que recorrer la República del Paraguay hasta resulta muchas veces vergonzoso cuando uno nota que en el interior de la República, aquí nomás, cruzando el otro lado del puente, sí, no hemos podido resolver la unión física entre Chaco y Asunción? Y creo que ya hay estudios de organismos multilaterales inclusive en donde nos indican de que Asunción está colapsada y que tenemos que territorialmente extenderla del otro lado del río. Pero no solamente falta el puente, falta agua potable, falta hospitales en condiciones y acordes al siglo XXI en que vivimos. Estamos hablando de establecimientos educativos que siguen cayéndose, pero no solamente se caen de manera física, sino que además
Al docente aún no se lo ha resignificado. Discutimos todavía si se le tiene que no o no, si se le tiene que acompañar o no en materia de política de Estado para una formación continua. Seguimos siendo cómplices de un sistema en donde los evasores y contrabandistas gozan de buena salud en el Paraguay. Somos cómplices no solamente de la clase política, sino que por sobre todas las cosas es el sector que administra la justicia, porque les ofrece impunidad. Entonces, se genera un círculo vicioso que la terminamos pagando todos. Definitivamente. Que la terminamos pagando todos, y por sobre todas las cosas eso implica que esos niños y jóvenes que tendrían la responsabilidad de administrar esta nación en los próximos años, en los siguientes lustros, ¿verdad? Hoy no tienen aún de parte del Estado a los estadistas que se requieren estén al frente de las instituciones de manera tal a superar estos vicios y por sobre todas las cosas estas postergaciones que, como muy bien lo señalás, llegan un cuarto de siglo. Por eso nosotros creemos que desde la Alianza Ganar, con Efraín Alegre en la presidencia de la República, estuvo esta mañana por acá, ¿eh? Lo vi, sí. Que haciendo dupla con un comunicador social, Leo Rubín, creo que vamos a ganar como nación desde el momento en que se puede generar entre ellos una simbiosis, una sinergia como nunca he visto en la República del Paraguay. Pues yo confío mucho en que el próximo vicepresidente de la República no va a perder contacto con su base, no va a perder contacto con su ámbito natural, que es el periodismo. Entonces va a saber escuchar cuando la prensa denuncia que las cosas se están haciendo mal, y también va a saber recomendar, porque me imagino que a futuro él tendrá aspiraciones superiores. El mismo compromiso asumimos nosotros que integramos en este caso la lista 2 del Partido Liberal Radical Auténtico desde la Cámara de Senadores, desde la Cámara de Diputados, desde las gobernaciones, darle gobernabilidad al próximo gobierno que se instale en la República del Paraguay y que lo liderará el doctor Efraín Alegre, de manera tal a hacer esas transformaciones que hoy son propuestas electorales. Por ejemplo, él habla de manera clara en que el Paraguay utilizará la energía eléctrica de manera tal a producir desarrollo. Y dice de manera clara nuestro candidato a presidente de la República que muchas veces las políticas sociales que tienen como contrapartida un presupuesto público sufre desvíos por el camino. Entonces, de manera contundente y creo que con muy buen tino, y es la principal bandera hoy de la Alianza Ganar, del Partido Liberal Radical Auténtico y de las otras nucleaciones políticas que acompañan esta alianza, asumir el compromiso de revisar la tarifa que hoy nos impone la Administración Nacional de Electricidad y hacer que esas tarifas, en primer lugar, sean acorde a esa superproducción que tenemos, a ese excedente inclusive que generamos y exportamos a valores irrisorios, y se utilice para que en el Paraguay se instalen industrias que generen mano de obra, que generen desarrollo y no se convierta principalmente en un calvario para la población paraguaya. Y hay que prepararse también para la futura renegociación del Tratado de Itaipú. Pero de todo esto y mucho más, seguimos hablando en minutos con el diputado Dionisio Amarilla. Venimos en instantes. Seguimos conversando con el diputado Dionisio Amarilla, que está en campaña justamente para volver a ocupar una banca en el Parlamento Nacional. Estábamos hablando en la pausa de los grandes desafíos que se vienen. Estábamos hablando de que en algún momento se va a tener que renegociar el Tratado de Itaipú. Decíamos que es fundamental y quizás podamos tener esta vez sí la posibilidad de aspirar a beneficios o a reivindicaciones históricas, pero en mejores condiciones, diputado. Definitivamente creo que el Paraguay y su población tienen que convertir en una causa nacional el resguardo y, por sobre todas las cosas, el cuidado de su principal patrimonio, los recursos naturales. No solamente Itaipú, ¿verdad?, tendrá que ser renegociada a través de los mejores hombres que tenga la República,
En ese sentido tendrán que participar y sugerir acciones a llevar adelante la academia, el gremio empresarial, el sector político, pero por sobre todas las cosas la población tendrá que defender aquello que es suyo, así como hicieron en su momento los panameños, que reivindicaron la pertenencia y la posesión del Canal de Panamá, y hoy eso se ha convertido en un motor de desarrollo para esa nación. Pero también tenemos que precautelar nuestros recursos minerales. Hemos visto un sinnúmero de publicaciones, tenemos documentos oficiales en donde no tenemos control sobre la explotación del oro, por ejemplo, el Paso Yobay. Nadie sabe cuándo se produce, cuánto se produce, nadie sabe si la liquidación de las regalías que estamos recibiendo en ese concepto son las justas, ¿verdad? Tenemos minerales en el norte de la República. Hay una producción paralela también a la nuestro factor tierra, inclusive, está aún en manos de muchos especuladores. Ni se usa para la producción, ni se usa para el desarrollo, se usa exclusivamente para la especulación. Entonces, hay una tarea ciclópea, una tarea realmente grandiosa que ejecutar durante el próximo quinquenio, que irá acompañado seguramente de la discusión si reformamos o no el marco constitucional, porque definitivamente creo que... Es que se impone esa reforma. Definitivamente creo que si algún sector precisamente hoy no goza de la mejor calificación es el Poder Judicial. Tendremos que reformar en ese sentido el mecanismo de selección de nuestros magistrados, de nuestros jueces. Tenemos que pensar seriamente, ¿verdad?, no solamente en reformar el Poder Judicial, sino que por sobre todas las cosas en blindar a la educación en el Paraguay. Un sector que hoy está en boca de casi todos los políticos, de los nuevos, de los viejos, de los que cuentan chistes, de los que denigran a las mujeres, ¿verdad? Cuando uno lo escucha hablar, lo primero que dicen es: no, vamos a invertir mejor y mayor presupuesto en educación. Pero ese sector no solamente necesita de mayores recursos, sino que por sobre todas las cosas hay que blindarlo de manera tal a que pueda ser llevado adelante como política de Estado, ¿verdad?, lo que desde el ministerio se genere como estrategia. Y en ese ministerio hay un sinnúmero de personas que han salido a recibir formación en el exterior y que no tienen hoy el espacio como para desarrollar su conocimiento. A mí me cupo compartir aulas en el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Asunción con muchos compañeros que han terminado maestrías en Europa, en Chile, en universidades muy exigentes, y están en los pasillos en el Ministerio de Educación y Ciencias, sencillamente porque no se han puesto la pañoleta de sus respectivas autoridades y llevan años en ese ministerio escribiendo tesis sólidas que nadie ni se dedica a leerlas, ni mucho menos les presta atención. Lo mismo pasa con la Universidad Nacional de Asunción. Veíamos que, no sé si en son de broma, de burla, o a lo mejor porque tiene amigos en ese sector, bueno, hoy un candidato enviaba así de manera sarcástica un saludo a la Universidad Nacional de Asunción, cuyos estudiantes pedían un debate entre los presidenciales. Entonces, pareciera ser que no dimensionamos en ese sentido que el Paraguay tiene bonos que tendríamos que explotarlo. Solemos escuchar, solemos profundizar sobre la importancia del bono demográfico, pero no solamente tenemos bonos en materia demográfica, tenemos bonos en materia de producción alimentaria. Producimos para cerca de 60 millones de personas, o sea, exportamos alimentos y todavía no hemos superado, ¿verdad?, la pobreza extrema en el Paraguay, que está en niveles cuestionables, ¿verdad? No solamente tenemos bono demográfico y alimentario, sino que tenemos bono energético. Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua y hay una vasta población que todavía no accede al agua potable. Ayer recibía un informe de la Facultad de Ingeniería, creo que el ingeniero Facetti es el autor de un estudio en donde señalaba que el acuífero Patiño podría tener dificultades si no se legislara sobre algunas cuestiones en un periodo no muy largo. Entonces, ¿quién se va a encargar de liderar para generar ese aura del que le hablaba anteriormente en nuestra sociedad? Y tiene que partir necesariamente desde el Poder Ejecutivo esa iniciativa. Un
presidente que llega al Palacio de los López y a quien el saco le queda grande, ¿verdad?, y quiere solamente recibir honores y tributos, no nos sirve. Necesitamos un presidente que esté cerca de la gente, un presidente que sepa escuchar, un presidente que reflexione, un presidente de la República que tenga un equipo de hombres y mujeres dispuestos a entender que no podemos continuar con la excusa de que la plata no existe o no alcanza, sino que haga las gestiones para que esos recursos no solamente aparezcan, sino que rindan, que se apliquen de manera transparente y que devuelva la confianza hacia los contribuyentes. Esa es casi una obsesión de la Alianza Ganar y por sobre todas las cosas del Partido Liberal Radical Auténtico, ¿verdad?, que será el principal soporte, que será el partido que le brindará gobernabilidad al próximo presidente de la Nación, el doctor Efraín Alegre. En su caso concreto, diputado, en Central, ¿cuántos candidatos se presentan para la diputación? ¿Cuántas listas que están apoyando también a la alianza en sí misma? Y a su criterio, ¿no se daría una suerte de confusión también para el electorado al momento de emitir su voto? Bueno, nosotros podemos decir que venimos de la experiencia de que el elector paraguayo ya está acostumbrado a elegir. No solamente acude a las urnas para votar, elige. Va nuestra segunda participación dentro de un partido centenario, tradicional, donde corremos por sectores independientes que no están vinculados a los sectores tradicionales y con larga historia y aportes, con luces y sombras dentro del partido. Entonces, creemos que el electorado en ese sentido tiene clara la película de que el Partido Liberal Radical Auténtico se ha renovado lo suficiente, no solamente para la Cámara Baja en Central, sino también para el Senado, lista de la cual yo formo parte, ¿verdad? De los 13 senadores que hoy tiene el partido, creo que son 3 o 4 los que están en condiciones de repetir, sobre la base de que el partido podría tener 18 senadores en el próximo periodo parlamentario. Entonces, es una señal clara que da nuestro partido, el PLRA, ¿verdad?, de que hace rato, ¿verdad?, se venía reclamando desde su dirigencia la apertura de listas, el desbloqueo de listas. Sí. Nosotros lo hicimos en nuestras últimas internas y bueno, hoy 6 o 7 sectores que hemos competido no nos llevamos más que 2 o 3 bancas dentro de los primeros 20 lugares. Y creo que eso le hace muy bien al Partido Liberal Radical Auténtico, que reitero, tiene que prepararse para jugar de grande. Y jugar de grande significa darle gobernabilidad al próximo gobierno. Eso significa entender que el marco constitucional señala el respeto a la propiedad privada y vamos a ser celosos guardianes del respeto a la propiedad privada, pero también señala obligaciones del Estado, en el sentido de que todo aquel habitante nacido y natural de esta república tiene derecho a una vivienda digna, a una educación de calidad, a una salud de calidad, tiene derecho al cuidado de su medio ambiente. Hoy es un gran problema para el Departamento Central, el tratamiento de residuos. Nadie se ha preocupado en instalar eso en el debate nacional. Yo recuerdo que hace cuestión de un mes le llamaba a unos técnicos de la universidad e hice unas averiguaciones en el Ministerio de Obras Públicas, en la ESAP, y no existe un plan maestro para desarrollar desagües pluviales en las capitales departamentales del Paraguay o en el Gran Asunción, por ejemplo. Y tuvimos ya varios casos de personas que en los días de copiosas lluvias fueron arrastradas por los raudales que tenemos. Entonces uno se pregunta, la pucha, ¿qué clase de gestor es lo que tuvimos en los últimos tiempos? Porque yo recuerdo que cuando estaba en la Universidad Nacional de Asunción era orden sagrada de nuestro rector, que en primer lugar los directores tenían que trabajar en armonía, ¿verdad?, y que tenían que dedicarse al cumplimiento de la misión institucional. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que el Paraguay no tenga un plan maestro de desagüe pluvial? No hay, no existe, nadie lo instaló. ¿Por qué razón? No sabemos. ¿Un mensaje final a su electorado, diputado? Mis queridos amigos, mis queridos televidentes, estamos a 30 días de elegir el destino de nuestra república. Como nunca le pedimos que comparen modelos, pero por sobre todas las cosas,
testimonios de vida. Mi centenario partido, el Partido Liberal Radical Auténtico, la lista 2, les invita cordialmente a revisar con puntillosidad quienes integramos el menú de las ofertas electorales. Y a través de esa revisión puntillosa le pedimos que apuesten firmemente por un partido que tiene compromiso con la patria, no solamente de ahora, sino que la historia nos señala que tuvimos un presidente de la talla de Eligio, de Eusebio Ayala especialmente, un presidente que ganó nada menos con una guerra internacional, porque ha logrado granjearse la confianza de todos los paraguayos para hacer entender que primero está la patria, después está Dios, está la familia y recién en el cuarto lugar está el partido. Entonces, unamos esfuerzos, aunemos esfuerzos y hagamos que Paraguay se convierta en una potencia de desarrollo. Gracias, diputado. A sus órdenes. Por su participación y éxitos. Hacemos una breve pausa, venimos en minutos. Y en este siguiente bloque aquí en Puntos de Vista nos acompaña la doctora Zully Rolón Esquivel. Ella es candidata a la Cámara de Senadores por el movimiento Somos Paraguay, lista 123. Señora Zully, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Qué gusto tenerla aquí. Sí, muchísimas gracias por permitirme darme a conocer, a pesar de que ya son muchos años que nos conocemos. Y como bien dijiste, estoy de candidata por el movimiento Somos Paraguay. ¿La lista encabeza a Yusio? Que está liderada por el actual senador Arnaldo Yusio. Yo me animé, como dice nuestro hashtag, para procurar cambiar un poco la representación política dentro de la Cámara de Senadores y del cuerpo colegiado en general, porque la gente está cansada del político tradicional, del político que les miente, que no cumple con ellos. Entonces, procurar cambiar un poco de rostro y también de representación, mejorar la representación, mejor dicho, ¿verdad? Yo creo que las listas que se están presentando tienen a mucha gente muy preparada. Yo me considero también preparada porque trabajé muchos años en el Ministerio Público, tengo un testimonio de vida de mucho trabajo, con mucha honestidad. Le parezco a un diputado muy famoso porque soy contadora, soy abogada, tengo una especialización en didáctica universitaria, soy docente universitario, tengo hijos que constantemente se están quejando de los políticos que tenemos y eso fue lo que me decidió. Aparte de eso, el testimonio de vida también del doctor Yusio, que siempre está peleando y teniendo como frente siempre la lucha anticorrupción. Y a propósito, esa lucha que debe intensificarse sin duda alguna porque la corrupción se ha inquistado prácticamente en todos los estamentos del país y más aún se agrava la cuestión cuando estamos hablando de casos que han quedado en la impunidad. Sí, por supuesto. Y parecería ser que cuanto más se lucha contra la corrupción, más se especializan la gente en métodos, como eludir esos... toda esa lucha, ¿verdad? Pero no por eso hay que bajar los brazos. Hay que procurar y, como decís, han quedado muchos casos en la impunidad y justamente el movimiento lo que está buscando es cambiar desde el Parlamento, pelear por una ley de reforma judicial y también la electoral, ¿verdad? Porque la gente necesita cambiar el famoso... modelo, la lista sábana, porque quiere elegir a sus verdaderos representantes. Entonces, todo eso está en la agenda de este movimiento, que también quiere crecer luego como partido para poder ir formando a líderes que puedan ser después los ciudadanos que nos representen, ¿verdad? Si bien, Zully, estábamos hablando también con los distintos candidatos que ya pasaron aquí, de que esta vez se va a tener una oferta electoral bastante interesante, variada, de distintos sectores, distintas posturas. Sin embargo, la lista sigue siendo cerrada. Estamos hablando de que varios impresentables van a volver a formar parte en diputados o en Senado. Sí, sí, es así mismo. Pero yo creo que
este año el voto tiene que ser cruzado. Eso es indudablemente y va a ser así. Porque la ciudadanía también por las redes sociales se entera de muchísimas cosas y cada vez está especializándose más en el tema de votar cruzado. Y sí va a haber, hay un menú bastante interesante y creo que van a haber muchas caras nuevas, como ya te comenté anteriormente, y va a ser saludable para nuestra república. ¿De qué manera ustedes como movimiento, bueno, estamos hablando de que cuenten con grandes estructuras, ni mucho menos, de qué manera han encarado la campaña y estamos a 30 días nada más de las elecciones? Sí, la verdad que nosotros estamos peleando contra las grandes estructuras a todo pulmón, con amigos que nos están apoyando y también con nuestros propios recursos. Como ustedes se darán cuenta, estamos incentivando la visita casa por casa, las volanteadas, aquellas que cuesten menos, y fundamentalmente acercarnos a la gente, darnos a conocer, porque realmente el movimiento cuenta con representantes muy interesantes como el ex fiscal también Emilio Fuster, que hace muchísimo tiempo está trabajando con comisiones vecinales en la seguridad y juntamente él con la Fiscalía y un poco también con el movimiento ya han instalado más de 1.300 cámaras en toda Asunción. Y aparte del objetivo general que nosotros tenemos como movimiento, también tenemos los objetivos específicos, como por ejemplo el de Asunción, que es de trabajar con las comisiones vecinales, con la ciudadanía y también con una policía comunitaria, porque la gente también clama por la seguridad. Un déficit permanente. Sí, es un déficit permanente. Y en Central tenemos a Rogelio Delgado, nuestro gran capitán. Entonces conoce, tiene también bastante experiencia en educación y también en el deporte y él va a ser trabajo con los jóvenes. El trabajo con los jóvenes, sí. Y ese va a ser seguramente en eso va a basar su campaña. Pero retornando a lo que dijiste, nosotros estamos luchando contra las estructuras porque el senador Yucio fue uno de los proyectistas de la ley de resguardo de boletines electorales para que pueda ser implementado ya y tuvo un veto presidencial. La idea era tener esos boletines, sí, la idea era tener por lo menos resguardados los boletines de votos 30 días, de modo a que si es que existían algún tipo de problemas que con las actas no se puedan resolver, entonces ir de vuelta al conteo de los boletines o revisar los boletines. Lastimosamente hoy no se pudo tratar porque no hubo quórum, porque era uno de los puntos del Senado y con eso yo creo que se está cerrando un cerco del círculo de corrupción, porque no vamos a tener TREP para diputados y senadores, solamente para presidente, y sí, no podemos tener también los boletines para procurar volver a recontar, entonces es prácticamente estamos a merced. ¿Hay dudas sobre la labor en ese sentido de la justicia electoral? No, para nada. La justicia electoral está trabajando muy bien organizados. Solamente en las mesas electorales ¿Cómo controlar las mesas va a ser fundamental? Porque solamente los grandes partidos tienen representantes en las mesas. Los movimientos y otros partidos más pequeños solamente la posibilidad de tener un apoderado y veedores que puedan controlar, pero no tienen lo que se llaman mesarios y bueno, eso incomoda un poco, ¿verdad? Sí. Y eso en algún momento habría que replantear también dentro de lo que significa el sistema electoral, ¿verdad? Porque es un mecanismo vigente desde hace años. Sí, y se van buscando alternativas. El tema del resguardo de boletines, por ejemplo, era una alternativa muy válida como para ir apostando también por la transparencia y apuntalar un poco más, ¿verdad? Que también daría tranquilidad a los propios mesarios o a otras personas que están involucradas. Pero no hay donde guardar los boletines. No hay donde guardar boletines, pero solamente un mes. Yo creo que no debiera ser eso el motivo fundamental.
¿Por qué la lista 123? 1, 2, 3. Y la lista 123 tiene su origen en el artículo de la Constitución, 123, que es el de la iniciativa popular. La idea es lograr que el pueblo esté concientizado y pueda también por sí misma presentar sus propios proyectos y llevar el movimiento Somos Paraguay, si llega a entrar en el Senado y también en diputados, va a estar dispuesto a recibir toda esa iniciativa y procurar hacerlo ley, ¿verdad? ¿Tienen candidatos a gobernaciones también? Tenemos candidata a gobernadora en Itapúa, la señora Siria Pedroso, una mujer muy capaz, y ella es la única mujer candidata a gobernadora. Y en otros lugares no tenemos, solamente tenemos en Cordillera un candidato a diputado, Celso Franco, que es el famoso actor de Siete Cajas, Jorge Víctor, a pesar de que a él no le gusta que constantemente se le mencione con él. Y también tenemos candidato a diputado en Cordillera. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. En instantes venimos con el último tramo de nuestra programación y para ir cerrando la entrevista con la abogada Zully Rolón Esquivel. Venimos en minutos. De nuestra propuesta de hoy en Puntos de Vista, Zully Rolón, candidata al Senado por la lista 123, con el senador Arnaldo Yucio, justamente. Decíamos que estamos a un mes exactamente de los comicios. ¿Presagias de qué manera se va a comportar el electorado? ¿Va a haber una participación interesante? ¿Cómo se darían eventualmente los votos? Sí, yo creo que va a haber una participación interesante. Siempre hasta el 60-66%, como venimos desde hace varios años, sí. Y creo que este año vamos a tener mucho voto cruzado, pero van a ser unas elecciones bastante atípicas justamente por esa posibilidad. Y creo que la lista 123 va a dar la sorpresa y va a tener en el Congreso varios representantes. Hay confianza en eso. Sí, ¿qué le decimos justamente al electorado que está observando el programa? Que voten a la lista. Que participen en principio. Que participen, sí, porque es fundamental que vayan a votar. En principio, eso es lo más importante, que vayan a votar, que no se dejen estar y que voten a la lista 123 para el Senado y diputado. Tenemos candidatos en Asunción, Central, Cordillera, Itapúa. Y Alto Paraná también, que nos acompañen, que nosotros tenemos como bandera la lucha anticorrupción, que tenemos ganas de hacer una reforma electoral, una reforma judicial. Queremos también profunda, por supuesto, y queremos también reformar la Constitución en cuanto a que los hechos punibles contra la corrupción sean imprescriptibles, de que no puedan prescribir, que hayan pasado 10 o 20 años, igual la persona tenga que responder por los hechos que ha cometido. Y somos gente muy capacitada, preparada, tenemos posibilidades de hacer leyes de en todos los ámbitos. También yo como mujer, yo no estoy como un relleno dentro de la lista 123, yo estoy por mi capacidad, porque estoy capacitada, me animé, salí de mi zona de confort y le pido el voto a la gente, lista 123. Votá por el senador Arnaldo Yucio, votás también por mí. Correcto, gracias por tu participación, por el aporte también a este debate que estamos justamente tratando de instalar en este espacio, en todo este tramo que nos queda para llegar al 22 de abril. Cerramos de esta manera Puntos de Vista, edición de este día jueves 22 de marzo. Ya los compañeros continúan con el servicio informativo. Buenas noches.